¿Cómo empezó todo? No el universo, sino algo que para muchos es todavía más misterioso, la vida misma. Miren, esta es una de las preguntas más, pero más profundas y fundamentales de toda la ciencia. Y en esta revisión vamos a explorar juntos las pistas que hemos encontrado hasta ahora. Y para empezar, creo que esta cita del bioquímico ruso Alexander Oparin nos pone muy bien en perspectiva. Él no solo fue uno de los pioneros en proponer una hipótesis científica sobre el origen de la vida, sino que su frase, de verdad, captura la inmensidad del desafío que todavía hoy enfrentamos para entender qué es la vida. Y bueno, aquí es donde nos topamos con el primer gran obstáculo. Es que, a ver, no existe una definición así simple y universal de vida. La verdad es que la vida no existe como un concepto abstracto, lo que sí existen son los organismos vivos, pero trazar esa línea exacta entre lo que está vivo y lo que no es sorprendentemente complicado. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Para poder entender cómo es que pudo haber surgido la vida, primero tenemos que identificar qué es lo que distingue a un sistema vivo desde una perspectiva, digamos, bioquímica. A ver, estas 4 características, en esencia, resumen lo que es una célula. Lo primero, necesita una frontera, ¿no? Una membrana para separarse del resto y mantener su identidad. Segundo, enzimas, que son como los obreros de la fábrica celular, los que aceleran todas las reacciones. Tercero, y esto es clave, la capacidad de hacer copias de sí misma, de replicarse. Y cuarto, la posibilidad de cambiar y adaptarse con el tiempo, o sea, de evolucionar. Ahora sí, para buscar el origen tenemos que hacer un viaje, pero un viaje muy atrás en el tiempo, a una época en la que nuestro planeta era un lugar, créanme, totalmente diferente. Esta línea de tiempo nos da una idea de la escala. Es una escala cósmica. Desde la gran explosión, el Big Bang, pasando por el nacimiento de nuestra estrella, el Sol, hasta que por fin se condensa nuestro planeta. Es un lapso de tiempo que es casi imposible de comprender, pero fue todo ese tiempo el que se necesitó para que se dieran las condiciones adecuadas. La Tierra primitiva no era para nada un lugar amigable. Era una bola de roca fundida. Poco a poco los materiales más pesados se hundieron y formaron el núcleo. La superficie se fue enfriando, creando una corteza delgadita, y una actividad volcánica brutal liberó gases que formaron una primera atmósfera, una que no se parecía en nada a la de hoy. Finalmente, todo el vapor de agua en esa atmósfera se condensó y llovió por miles y miles de años, formando los primeros océanos calientes. Y es justo ahí, en esos océanos calientes y en esa atmósfera sin oxígeno, donde surge la primera gran idea científica sobre cómo empezó todo esto de la vida. La idea de Oparin y de Haldane, que por cierto desarrollaron por separado, fue revolucionaria. Lo que sugirieron es que antes de la evolución biológica como la conocemos, tuvo que haber una evolución química. ¿Qué significa esto? Básicamente que los ladrillos de la vida, las moléculas orgánicas, pudieron formarse solitas, espontáneamente a partir de la química simple que había en el planeta primitivo. Y es que las condiciones eran, digamos, perfectas para eso. A ver, apunten la receta. Una atmósfera sin oxígeno libre, que es muy importante porque el oxígeno habría destruido las moléculas nuevas, los ingredientes básicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y por último, una cantidad enorme de energía en forma de rayos, de radiación del sol y de calor de los volcanes. Era una auténtica fábrica química a escala planetaria. Pero claro, por décadas esto fue solo una hipótesis, hasta que en 1953 dos científicos, Stanley Miller y Harold Urey, la pusieron a prueba. Lo que hicieron fue recrear esas condiciones primitivas en un matraz de laboratorio. ¿Y qué creen? Lograron sintetizar aminoácidos, los mismísimos componentes de las proteínas. Aunque hoy se discute si usaron la mezcla exacta de gases, el experimento fue un hito. Demostró que los componentes de la vida podían en efecto surgir de la química simple. Ok, ya tenemos los ladrillos. Pero ¿cómo se construyó la casa? Esto nos lleva a uno de los dilemas más fascinantes de toda la biología, el clásico problema del huevo y la gallina, pero a nivel molecular. Aquí está el meollo del asunto. Miren, el ADN es como el manual de instrucciones. Contiene toda la información para construir un ser vivo, pero necesita de las proteínas para poder leer esas instrucciones y para copiarse a sí mismo. Por otro lado, las proteínas son las que hacen todo el trabajo, son los obreros, pero necesitan las instrucciones del ADN para saber cómo construirse. Es un círculo vicioso perfecto. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué apareció primero? ¿La información, el manual de instrucciones o la maquinaria para ejecutar esas instrucciones? Este acertijo de verdad que tuvo a la comunidad científica dándole vueltas a la cabeza durante muchísimo tiempo.
Bueno, pues la respuesta más aceptada hoy en día es que probablemente no fue ninguno de los dos. Pudo haber sido un precursor que hacía ambas cosas, el ARN. Piensen en el ARN como una navaja suiza molecular. Puede almacenar información, parecido al ADN, y también puede actuar como una enzima, como lo hacen las proteínas. La idea del mundo de ARN no es perfecta, es una molécula algo inestable, pero es la solución más elegante que tenemos para este dilema del huevo y la gallina. Ok, ahora vamos a pasar de las hipótesis y los laboratorios a las pruebas físicas. ¿Qué es lo que nos dicen las rocas sobre los primeros habitantes de nuestro planeta? Este número es que es simplemente asombroso. Los fósiles más antiguos que hemos podido encontrar datan de hace 3.500 millones de años. Esto nos dice que para ese entonces la vida no solo ya había surgido, sino que ya era lo suficientemente compleja como para dejar rastros fosilizados. Y esto fue apenas 1.000 millones de años después de que se formara la Tierra. Aquí los científicos actúan casi como detectives. La evidencia directa, pues, son los fósiles, pero también existe la evidencia indirecta, como las firmas químicas. Resulta que los seres vivos prefieren usar una versión un poco más ligera del carbono. Al encontrar un desequilibrio de estas versiones o isótopos en rocas de Groenlandia de hace 3.800 millones de años, todo sugiere que ese carbono ya había sido procesado por organismos. Esto lleva el reloj del origen de la vida todavía más atrás en el tiempo. Y claro, toda esta investigación sobre cómo surgió la vida aquí en la Tierra inevitablemente nos lleva a levantar la vista y preguntarnos, bueno, ¿y qué hay de la vida en otros lugares? Una idea muy interesante es que quizás no toda la materia prima se formó aquí en la Tierra. Se han encontrado aminoácidos y otros componentes básicos en meteoritos que han caído en nuestro planeta. Esto sugiere que los ladrillos de la vida podrían ser bastante comunes en el universo y que quizás llegaron a la Tierra en una especie de siembra cósmica. Esta frase del científico Joan Oró de verdad lo resume de una manera hermosa. Y es que es literal. Cada átomo de nuestro cuerpo se forjó en el corazón de una estrella hace miles de millones de años. Nos conecta de forma directa con la historia misma del cosmos. Y esto es clave. Hemos descubierto en la Tierra unos organismos llamados extremófilos, que viven en condiciones que de verdad parecen de otro planeta, en agua hirviendo, en lugares superácidos, dentro de rocas a kilómetros bajo tierra. Esto ha cambiado por completo nuestra definición de lo que es un lugar habitable y nos da muchas esperanzas de encontrar vida en lugares del sistema solar que antes simplemente descartábamos. Y terminamos con esta pregunta para reflexionar. El camino que tomó la vida aquí en la Tierra es el resultado de una cadena de eventos químicos, físicos, biológicos, una cadena larguísima y súper compleja. Si pudiéramos rebobinar la cinta y darle play de nuevo, ¿el resultado sería el mismo? ¿O la vida que conocemos es solo una de un sinfín de posibilidades? Es una pregunta que, al menos por ahora, sigue abierta.